¿por qué tengo yo que estar preocupada por lo que Él tiene en control? ¿Por qué vivir en ansiedad con las cosas que mi Dios, mi Padre, tiene control? Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy estoy acompañada de una tremenda mujer de Dios que yo sé que va a bendecir sus vidas a través de este tema. Sin más, quiero que antes ella se presente a la audiencia. Dios te bendiga, amada Felina. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Una vez más aquí para poder dar una palabra de bendición, una palabra de restauración. A veces son temas que tal vez no son muy atractivos, tal vez, pero son temas necesarios. No me preocupa que no sea atractivo. Si tú lo necesitas, yo te lo voy a dar, porque yo prefiero ir a la necesidad que a lo que pueda tal vez llamar la atención de las multitudes, porque eso es lo que edifica y eso es lo que verdaderamente trae en nosotros un cambio. Así es, tremendo. Y desde ya estamos siendo bendecidos con el hecho de escuchar esa palabra tan genuina, tan auténtica. Y yo creo que la presencia de Dios está haciendo cosas maravillosas en los corazones. Y hay un tema que eso está, que aunque, como tú dijiste, no es muy atractivo, pero mucha gente lo necesita y mucha gente está en ese estado. Así es. Se ha convertido en su habitación. Y es que estamos hablando de la preocupación. Así es. Preocupación. Esto es una palabra compuesta. ¿Tú conoces esa palabra? Si puedes decirnos un poquito, vamos a ver. Bueno, esa palabra, más que conocerlo, me ha tocado también vivir en ese estado, Felina. Pero hay algo que cuando la presencia de Dios viene como a confrontarte, a corregirte, lo que me quita de ese estado es descansar en la presencia Amén. de Dios. Es el secreto. Descansa en mí. Y sabes algo, en una ocasión escuché, creo que es una frase de un sabio, y él decía que no hay por qué preocuparse, porque todo en la vida, toda situación, todo problema tiene una solución. Así es. Y si tiene una solución, me estoy preocupando, estoy invirtiendo energía donde puedo ofrecer soluciones. Así es. O sea, que no me voy a preocupar, porque preocuparse es ocuparse antes de. No me voy a ocupar hasta que no llegue. Y si no tiene solución, también me estoy preocupando de más. Porque es inútil tu preocupación. Es inútil mi preocupación. Es inútil si me preocupo si tiene solución. Y es inútil si me preocupo si no tiene solución. Mira qué cosa, o sea, como quieres es inútil preocuparte. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, o puede tener solución o no puede tener solución. Si no tiene solución, no tienes por qué preocuparte, solamente descansar. Y si tienes solución, tienes que invertir los recursos que tienes para solucionarlo y ya. Así es. Pero es fácil explicarlo. Ahora estamos llevar eso a la realidad. A la realidad, que ahí es que todos como que nos quemamos, literal. Mira, para entender lo que es la preocupación tenemos que ver el verbo, que es preocupar. Dice que es la acción que genera angustia, inquietud, nerviosismo, o es la acción que nos lleva a ocuparnos con antelación a algo. Sí. Generalmente la preocupación va directa a cosas que son futuras, porque una cosa es ocuparme. El ocuparme tiene que ver con el presente. Ahora, el preocuparme es ocuparme con anticipación. Siempre viene siendo a eventos o situaciones futuras. Y de entrada yo quiero decirte que del futuro tú y yo no tenemos el control. Yo tengo el control de los minutos y los segundos que estoy ahora, ¿verdad?, en el transcurso, pero ahora son las 3 de la tarde, yo no tengo el control de las 4 de la tarde. Yo no tengo asegurado llegar a las 4 de la tarde. No tengo asegurado llegar al día de mañana. O sea, todo lo que va relacionado con el futuro es incierto.
humanamente hablando, yo no tengo la certeza de lo que va a suceder en el futuro, no tengo el control del futuro. Entonces, es más, no tenemos control ni siquiera ni de los 5 minutos que se van, que son próximos. Ni siquiera de los próximos 5 minutos. Yo tengo... Lo tenemos planificado, pero ¿qué puede pasar? ¿Qué me asegura que voy a estar aquí en esos próximos 5 minutos? De lo único que yo soy dueña es de este momento presente. Entonces, la preocupación es tan inútil, pero tan frecuente y como parte de nuestro día a día, que es irónico. Aquí dice que un estudio, que la preocupación es una experiencia relativamente normal y que frecuentemente en la población general, escucha esto, más del 38% de las personas se preocupan al menos, como mínimo, una vez al día. O sea que todo el mundo se preocupa. Todos, aunque sea una vez al día, por lo menos. Hay que tener una buena salud mental para preocuparse una vez al día. Sí, hay que ser muy estable. Hay que ser una persona muy sana y con mucha inteligencia emocional y mucho control. Estar muy ecuánime para preocuparse una sola vez. O sea, de verdad. Pero mira, la preocupación se ve en toda la mayoría de la población. No toda tal vez, pero la mayoría de la población. Y aunque sea como mínimo, dice aquí, una vez al día tuve gente preocupándose. Y la preocupación dice aquí que es un intento, porque como dijimos, es imposible, yo no tengo control de lo futuro. Dice, es un intento de evitar acontecimientos negativos o prepararse para lo peor ante un problema a resolver. Se caracteriza por centrarse en posibles consecuencias negativas y se expresa con preguntas hipotéticas como ¿y si sucede? ¿Y si no? ¿Y qué pasaría? Y esto, como en esas cuestionantes, ¿verdad? Que por más que le demos vuelta en la cabeza, no vamos a tener respuesta. La preocupación es inútil porque no solamente no tengo control del futuro, sino que muchas veces no tengo tampoco respuesta de lo que puede pasar mañana, de qué va a pasar, y si esto, y si aquello. Entonces, la preocupación, aunque humanamente es tan normal y como parte de nuestro día a día, no debe estar en nosotros. Y yo quiero hablar, no a una persona común, yo quiero hablarle a los hijos de Dios. Porque no es lo mismo tú ser una persona común y corriente a ser un hijo de Dios. Entonces, la preocupación en los hijos de Dios. Vamos a ver. Hay algo que quiero destacar y es que hay una preocupación que entra dentro del plano de lo normal. Bueno, quiero saber qué va a pasar mañana o qué va a pasar si este proyecto no me funciona. ¿Me funcionará o no? Esas cuestionantes con respecto al futuro que no tenemos control, pero que nos las hacemos. Pero cuando yo como hija de Dios, esa preocupación que entra dentro de lo normal, no la llevo a descansar en Dios, ¿qué pasa? Que viene lo que es la preocupación excesiva. Es cuando mi preocupación sale de los parámetros normales y se convierte en una preocupación en donde yo me lleno de ansiedad, en donde yo puedo llegar hasta la depresión. Ya ese tipo de ansiedad se considera un trastorno. Ese trastorno de ansiedad en donde es una preocupación excesiva. Entonces, en este caso, yo no solamente te voy a aconsejar ir a la presencia de Dios, o no solamente te voy a dar el consejo bíblico, que más adelante voy a detallarlo, sino que quiero hacer un paréntesis. Y si tú como hijo de Dios o como cualquier persona común y corriente has llegado a este punto de preocupación excesiva en donde has perdido el control, en donde no solamente te preocupas una vez al día, sino que vives el día completo preocupado, yo aconsejo ayuda psicológica, Madeleine, en este caso, porque ya es un asunto en donde en muchas ocasiones hay situaciones pasadas que provocan este tipo de preocupación, este tipo de inseguridad, este tipo de ansiedad. Pero el consejo bíblico es claro. Y no solamente te voy a dar esa recomendación, sino que la recomendación principal es el consejo bíblico que vamos a ver. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra acerca de la preocupación?
Lo primero es que dijimos que la preocupación genera angustia. Yo quiero que veamos qué genera la preocupación. Angustia, inquietud, ansiedad, nerviosismo. En el caso de la excesiva, depresión. Si yo analizo todo esto, ¿vale la pena la preocupación? ¿Debo yo malgastar mi tiempo en preocupaciones? Humanamente, sin yo darte el consejo bíblico, cualquiera me diría no, porque no vale la pena estar lleno de ansiedad. No vale la pena estar nervioso constantemente, estar con una incertidumbre, estar con una ansiedad. No vale la pena estar, ¿verdad?, en esa condición, en ese estado. No vale la pena. Sin embargo, nos seguimos preocupando y es parte de nuestro día a día. Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la preocupación? ¿Es normal que un hijo de Dios viva en preocupación? ¿Es normal que un hijo de Dios tenga una preocupación excesiva? Vuelvo y repito, si llegaste a este punto, busca ayuda. Pero si aún no has llegado a este punto, yo quiero que escuches este consejo, que escuches lo que la palabra de Dios nos dice, porque como hijos de Dios no podemos vivir como que no lo fuésemos. La palabra de Dios es clara cuando dice, en uno de los textos que vamos a leer a continuación, que las gentes de este mundo se preocupan por estas cosas, pero ustedes tienen un Padre que tiene cuidado de ustedes. O sea, es normal que el que no le sirve a Dios viva una vida de preocupación. Es normal que el que no le sirve a Dios viva una vida ocupándose antes de las cosas, con una incertidumbre. Pero el que le sirve a Dios, yo creo que tenemos que tener otra actitud. El que le sirve a Dios no puede vivir como vive el que no le sirve. Porque entonces, ¿dónde está tu esperanza? Y nosotros tenemos que dar razón de nuestra esperanza. Así es. ¿Y cómo damos razón de nuestra esperanza? Con nuestras actitudes y con nuestro día a día. Pero si yo soy la cristiana y en mi casa soy la que más preocupación tiene, ¿qué testimonio, qué ejemplo le estoy dando a los que no conocen a Dios? ¿Tú crees que ellos van a tener motivación de servir a Cristo? Porque dirán ellos, pero tú estás peor que yo. Que te vean a ti hundido cuando le sirves a Dios no es un buen testimonio. No da buena recomendación de lo que es Dios. Pero no es que Dios no lo sea, es que tú no te has apropiado del consejo bíblico, no conoces la palabra y por eso vives como no deberías vivir. Así es. Así es, no estamos mostrando, no estamos modelando la esencia del Evangelio, o no estamos modelando cómo debemos realmente vivir. Vemos a un Jesús que en la tormenta tenía una quietud poco explicable. Wow, inexplicable, totalmente. Inexplicable. ¿Cómo voy a explicar que hay una barca que se está llenando de agua, de que los vientos están impetuosos, de que el mar está embravecido y que Jesús está descansando en medio de esa situación? Hay una evidencia, claro está, puede haber argumentos teológicos de que eso revela también el carácter de Dios como humano, la parte humana de Dios, pero también está revelando, hay algo bien sutil en esta historia, y es diciendo, podemos estar en quietud, aún en medio de la tormenta, aún en medio de cualquier turbulencia, de cualquier tormenta, de cualquier situación que tú estés enfrentando. Y hay algo que me gusta mucho, que mucha gente se cuestiona, y es cuando Jesús dice, en el mundo van a tener aflicciones. Es como, yo le estoy dando un seguro a ustedes, pero si tú te das cuenta, Felina, el seguro no te excluye de que tú vas a tener un accidente. Te da una cobertura cuando tú tengas el accidente. Ven, voy a estar contigo. Voy a estar contigo, te voy a apoyar, los recursos que tú necesites, te los voy a proveer, pero vas a tener aflicciones. Pero confiar, tener confianza, estar confiado, que es todo lo contrario, que es la parte opuesta de la preocupación. Así es. Porque ya yo vencí al mundo. O sea, tú y yo, cuando recibimos a Cristo, recibimos una carta
de que vamos a pasar desastres, de que vamos a tener situaciones, de que vamos a tener crisis en cualquier área de nuestra vida, pero ya tenemos a alguien que venció. Así es. Y cuando vamos delante de la vida con esa carta de referencia diciendo, yo soy más que vencedor, no importa la situación que yo esté pasando, yo la voy a pasar, porque ya me dijeron, tú la vas a pasar. Llegó un tiempo de tormenta, ¿y quiénes la pasaron? ¿Cristianos, no cristianos? ¿Creyentes, no creyentes? ¿Justo, no justo? La pasaron todo el mundo. Todos. Una misma cosa acontece al impío como al justo. Como al justo. Pero la diferencia está en que ya Dios venció, ¿verdad? Y si nosotros estamos en Él y creemos en Él, nosotros también venceremos. Excelente. Mira, hay temas que cuando tú lo analizas parecen un poquito irreales. Y tal vez mucha gente que te escucha hablarlo dice, ah, sí, pero es porque tú no lo estás viviendo. Todos estamos viviendo esto. Todos hemos experimentado lo que es la preocupación. La crisis. Muchos de nosotros tal vez hemos llegado al punto de la preocupación excesiva, en donde hemos entrado hasta en depresión, en donde hemos entrado en incertidumbre, en donde no podemos ni siquiera pensar en otra cosa más que en lo que va a acontecer, en lo que va a acontecer, en lo que yo quiero que acontezca, en el futuro, en el futuro, en el futuro, y a veces ni siquiera disfrutamos el tiempo presente. Y yo voy a entrar directo al consejo bíblico, porque la Biblia es nuestro fundamento. Y aunque este tema parezca un poquito irreal, yo decirte que no tienes que preocuparte o que no te preocupes, es lo que Dios nos está aconsejando en su palabra. Así es. Y déjame decirte algo, tú decías que esa calma de Jesús era inexplicable. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que vivamos una vida que para los demás sea inexplicable. Que vivamos una vida en donde el que no le sirve a Dios diga, oye, pero qué muchacha más rara, qué mujer más rara, qué hombre más raro. Porque mira lo que está pasando, mira lo que está a punto de acontecer y mírale la calma. Los discípulos, yo me imagino cómo estaban viendo a Jesús dormido mientras la tempestad era fuerte. Fíjate, en esa barca yo me imagino que él algo estaba sintiendo. Sin embargo, se quedó en descanso. Y esa realidad de esa vida, que tal vez a los ojos de los demás puede ser inexplicable, puede ser sin razón, sin sentido, es la que Él quiere que vivamos. Una vida en donde para los demás es como de locos. Porque hay mucha gente que tal vez no va a concebir una vida sin preocupación. Pero el consejo bíblico nos está diciendo, se puede. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Oye esto, por nada. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y el verso 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La preocupación te roba la paz. Sin embargo, Dios te está diciendo aquí en su palabra, no te afanes por nada. Lo que te preocupa, llévalo en oración. Entrégamelo a mí. Y mi paz va a guardar tu corazón y tu pensamiento. ¿Se puede o no se puede? Se puede. Ahora, tenemos que cambiar la estrategia. Y en vez de comenzar a pensar y a pensar y a pensar lo que nos preocupa, vamos a llevarlo en oración. Yo he entrado a la presencia de Dios muy preocupada. Y esto se ha hecho vida en mí. Al yo presentarle a Dios lo que me preocupa y durar un tiempo ahí clamando y hablando con Él, termino ese momento y puedo salir de allí con paz. Esto no es mentira, lo que pasa es que como yo dije en una ocasión, las verdades bíblicas tenemos que creerla y aceptarla para que puedan tener efecto en nuestra vida. Este texto no va a ser realidad en mí hasta que yo no lo ponga en práctica. ¿Por qué el Hijo de Dios vive en tanta preocupación? Bueno, porque no ha entendido que con una simple oración, cualquier preocupación se puede ir y su corazón ser lleno de paz. Pero no, tenemos la Biblia de más. Las promesas y las verdades bíblicas no están haciendo efecto en nosotros porque no la estamos haciendo nuestra.
de ahora en adelante nosotros tenemos que comenzar a colocar en las manos de Dios todas nuestras preocupaciones. Y Él ha prometido que su paz va a guardar nuestros pensamientos. Yo quiero que leamos a Jesús en Mateo 6, del 25 al 34. Cómo nuestro maestro claramente nos dice, ¿se puede parar? Se me fue el internet. Él lo para, el chico. Ahí le doy. Sigue. Déjame buscar el texto. Ay, espera, que también estás conectada al... ¿Tú tienes una Biblia ahí? Sí. Ábreme Mateo. Ahí le hicimos un desorden aquí. Está bien, lo vamos a seguir ahí. Mateo, ajá. Uh-huh. Mateo 6, 25 al 34. Sigue grabando porque él no está ahí. Está bien. Mateo 6, 25 al 34. Sigue. Vamos a leer en Mateo 6, 25 al 34 cómo nuestro maestro nos exhorta a vivir. Cómo Él nos está diciendo el estilo de vida que tenemos que tener. Y nos vamos a dar cuenta que no es un estilo de vida en donde estemos constantemente preocupados, sino como tú dijiste ahorita, un estilo de vida en donde tengamos descanso. Mateo 6, de 25 al 34. Dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso son todas sus preocupaciones, con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. Hermoso. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidaré de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Yo creo que eso, más claro de ahí, ni el agua. Yo digo que este texto deberíamos de leerlo todos los días. Qué hermoso, el mismo Jesús trayendo este sabio consejo a nosotros. Y sabes, en el libro de Lucas vemos también a Jesús diciendo este mismo consejo. Y cuando tú estudias, te das cuenta que desde unos versos atrás, unos capítulos atrás, hasta algunos adelante, en todo ese trayecto Jesús está preparando a sus discípulos para el estilo de vida que tienen que tener. O sea, tú sabes que Él se iba, pero tuvo un tiempo de preparación con ellos. Y les da este tipo de sermones y de enseñanzas para ayudarlos a vivir el estilo de vida ideal que los hijos de Dios tienen que vivir. Me encanta el verso donde dice, de estas cosas se preocupan las personas de este mundo, los inconversos, creo que era que decía, no. Pero ustedes tienen un Padre que sabe que tienen necesidad de estas cosas. O sea, el que voy a comer, que voy a vestir, todas esas cosas son vanidades de las cuales nosotros como hijos de Dios no tenemos que estar preocupados.
No porque no sea importante, sino porque hay un Padre nuestro Padre, que sabe, conoce mi necesidad. ¿Por qué tengo yo que estar preocupada por lo que Él tiene en control? ¿Por qué vivir en ansiedad con las cosas que mi Dios, mi Padre, tiene control? Dice la palabra que si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo os dará todas las cosas? Él se compara con el Padre, pero Él es el Padre perfecto. Tu mamá, tu papá, tú no tienes que decirle que necesitas unos zapatos. Muchas veces tu papá sabe porque observa, porque ve, y a veces te lo compra, te lo da sin tener que pedirlo, porque está pendiente, el Padre está pendiente de las necesidades de sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Dios? ¿Por qué vivir preocupados cuando tenemos un Padre perfecto que tiene cuidado de ti? Así es. Que tiene cuidado de nosotros. Y me encanta un texto en donde Él dice su palabra que desechemos sobre Él todas nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esta palabra, tiene cuidado, para mí es muy profunda y es suficiente. Así es. O sea, saber que Él cuida de mí, el cuidado de Dios, mira, abarca lo que es la provisión, la protección, su amor. Es completo, es perfecto el cuidado de Dios. Pero no, nosotros no creemos en eso. No lo aceptamos por fe. ¿Y qué sucede? Que no nos apropiamos de su palabra, de esas verdades. Mira cómo tan claro Jesús dice: si los pajaritos valen menos que ustedes y yo los alimento, los lirios, ni Salomón con toda su riqueza y su esplendor se vistió como ellos, y son tan efímeros. O sea, no valemos nosotros más que los pajaritos, no valemos más que los lirios del campo. ¿Por qué preocuparnos? Si Él cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de mí? La Biblia es tan clara, Él es tan claro en su verdad, pero nosotros no nos apropiamos, y eso es lo que nos está haciendo prisioneros de tantas cosas. No estamos viviendo como hijos de Dios, no estamos viviendo como hijos que tenemos que vivir en descanso. Mira, nuestra paz tiene que ser tan evidente que la gente se sorprenda. Nuestra confianza en Dios tiene que ser tan grande que no importa que anuncien la tormenta más grande, yo pueda saber que Él cuida de mí y que lo que va a acontecer conmigo va a ser parte de su plan, bueno o malo. Exactamente. No importa lo que pueda hacer la tormenta con mi casa, lo que pase, Él lo permitió. Estaba en el plan. Estaba en su plan. Saber que no tengo que vivir en ansiedad por el futuro, porque ya Él ha establecido un diseño perfecto para mi vida. Y que lo que es malo obrará para bien, me va a formar, va a traer bendición. Lo bueno también será de regocijo. O sea, no importa lo que acontezca, lo que pueda acontecer, Él está en control. Y sabes, la preocupación revela mucho la falta de fe en los hijos de Dios. Revela mucho la falta de confianza. Mira, hay un texto bíblico, Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Si ese texto está ahí, y yo lo leo y tengo años leyéndolo, ¿por qué tengo que preocuparme por mi futuro? ¿Por qué llenarme de ansiedad por mi futuro? ¿Por qué? Si Él ha dicho que tiene planes de bien y no de mal. ¿Por qué pensar que me va a ir mal? ¿Por qué pensar que voy a ser una fracasada? ¿Por qué pensar que tal vez me van a derrotar? ¿Por qué pensar que tal vez no voy a tener éxito? ¿Por qué pensar que voy a hacer nada?
Él tiene un plan y dice que es de bien y no de mal para darme un futuro lleno de esperanza. ¿Por qué tener que vivir bajo la ansiedad que produce la preocupación? Por ese futuro que para mí no debe ser incierto. Porque en su palabra Él me dice que tiene un plan. Yo no puedo tener el control de mi futuro, pero yo tengo que estar segura de que mi Padre ha preparado maravillas para mí. En que mi Padre tiene un plan perfecto y que yo estoy dentro de ese plan. Como hijos de Dios tenemos que luchar con la preocupación, porque el consejo bíblico es muy claro. El mismo Jesús hablando, los profetas hablando, diciéndote, yo tengo el control. Tal vez el que no le sirve a Dios no tiene esperanza, pero tú y yo sí. Y su palabra es muy clara. Así es. Tremendo. Esta palabra es realmente poderosa. Descansar. ¿Sabes? Te cuento que estaba leyendo este libro acerca de los íntimos de Bromet, tremendo. Y hay una canción específica así, que él dice, descansa en él. Sí. Descansa en él. Y lo repetía tanto y esa palabra se hizo eco en mi espíritu. En un momento así donde estaba atravesando un tiempo de preocupación. Y sabes que si nosotros nos ponemos a analizar qué perdemos cuando nos preocupamos, y realmente ni siquiera lo perdemos, nosotros se lo estamos entregando, diciendo yo me preocupo y te entrego esto. Te voy a entregar mi gozo, te voy a entregar el brillo que se refleja en el rostro cuando una gente está alegre. Dice el proverbista que la alegría hermosea el rostro. Cuando una persona está alegre, no importa lo más que nosotros lo tenemos con un estereotipo, podemos decir es feo esta cosa. Cuando una gente sonríe, cuando una gente está feliz, para nosotros va a entrar, wow, qué sonrisa más bella. Hay algo en el interior de esa persona que te hace sentir que esa persona está en calma. Así es. Y a veces no es que la paz, no es que la calma, no es que tu tranquilidad, es una ausencia de problemas. No, así es, al contrario. Todo lo contrario, si tú estás teniendo paz en medio de situaciones donde son alarmantes quizás, eso refleja tu fe. Y dijiste algo bien poderoso, por eso que dice la Biblia, que cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, hallará fe. Hallará fe en nosotros, ¿sabes por qué? Porque el mundo está tan envuelto en tantas actividades, en tantos trabajos, en tanta labor, en tantas ocupaciones, que estamos tan ocupados, y entramos que para nosotros es un hábito normal preocuparnos. Así es. Se vuelve parte de nuestra rutina levantarnos, y ya desde que nos levantamos con preocupaciones, estamos preocupados. Desde que nos acostamos estamos preocupados. ¿Y qué será de mañana? Y esta situación que estoy viviendo, esto va a cambiar, esto se va a modificar, será algo diferente. Y se nos hace difícil, Felina, entrar a la presencia de Dios. Y en el momento de que estamos atravesando alguna situación dura, créame que si estamos hablando esta palabra, tenemos propiedad y legalidad. La hemos vivido. Y la ilegalidad para decirlo. Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? ¿Qué tú quieres que aprenda en esta situación? ¿Cómo tú quieres que yo viva? ¿Cómo tú quieres que yo me maneje? ¿Cómo tú quieres que yo hable en medio de esto? Porque si tú permitiste que yo estés atravesando esto, tú tienes un plan. Amén. Job le tocó vivir una prueba que valía la pena el preocuparse. Claro. Porque estamos hablando, Felina, de que mueren sus hijos. Su finanza se va de un momento a otro de estar en el tope, totalmente más abajo del sótano, en el piso. Su condición moral como sabio de la sociedad
tirado por el piso, porque el tú entrar en esa condición se consideraba una afrenta y una vergüenza, claro, porque estamos diciendo que el Todopoderoso, que Dios mismo te está castigando porque algún pecado en oculto cometiste. Claro. Y él está consciente de que había sido íntegro delante de Dios y levantarse en esa condición y decir, yo he sido íntegro delante de ti y yo sé que tú vives y que aún del polvo, o sea, no importa que había una confianza en Job, claro, sí. Job estaba, pero él declaró, hizo una confesión profética, y esa condición, aunque él no estaba consciente de lo que estaba pasando, porque eso es lo que pasa, hay situaciones que nosotros vamos a atravesar y no vamos a tener toda la información del proceso. Dios les reveló a José, le dijo, mira, te toca gobierno, te toca palacio, te toca autoridad, pero no le dijo que lo iban a vender. No le dijo que le iban a encarcelar, no le dijo que le iban a difamar. Y todo esto nosotros tenemos que despertar y decir, ¿qué está provocando mi preocupación? Me estoy alejando de Dios. Todo lo que te aleja de Dios, quítalo del camino. Amén. Y a veces nosotros mismos estamos permitiendo que entren, así es, situaciones y nos alimentamos, y todo eso nos está alejando de Dios. Así es. Mira, yo pensaba en estos días y decía, reflexionaba en que Dios no está buscando gente que no sienta. No. Dios lo que está buscando es personas que sepan qué hacer con lo que sienten. La preocupación es normal dentro del plano de los seres humanos. No te voy a decir que es algo inhumano, que tú estés en pecado porque te estás preocupando. No. Dijimos que era normal. Y si te sientes preocupado en un momento, está bien. Dios lo que quiere es que sepamos cómo lidiar con esas preocupaciones. Y que seamos lo suficientemente sabios para inmediatamente sintamos que ciertas cosas nos están preocupando, tener esa capacidad de llevarla en oración y poder recibir esa paz. Me sorprende mucho que dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. Decíamos que Dios quiere que vivamos una vida que para los demás sea inexplicable. Y ahí entra esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no es tan sencillo tener paz en medio de la tormenta. No es tan sencillo yo poder estar tranquila cuando las cosas lo normal debería de ser que yo esté preocupada. Pero ahí es que entra esa vida extraordinaria en Dios, en donde comenzamos a vivir cosas que hasta para nosotros mismos podían parecer imposibles. Yo me he preocupado, yo he tenido situaciones de preocupación y tal vez seguiré teniéndolas, pero lo que Dios quiere es que cada vez que lleguen esas situaciones, yo sea lo suficientemente capaz de entregarle a Él esa situación, de llevar a su presencia y en oración todas esas cosas que pueden estar haciéndome sentir de esa manera. Es una vida de dependencia, es una vida de descanso, es una vida en donde te vas a ocupar de lo que te tienes que ocupar, pero lo demás se lo vas a dar a Él. Él dice, claro, vengan a mí los que estén cansados y cargados, que yo les haré descansar. La vida, como tú decías, Él no nos ha prometido que vamos a estar exentos del mal. Él no nos ha prometido que todo será color de rosa, no. Ahora, ha dicho, voy a estar contigo. Ha dicho, todo ha de obrar para bien a los que aman a Dios. Ha dicho, yo estaré ahí para calmar cualquier tempestad. Y ahí es donde debemos de descansar nosotros. Y no permitir que la preocupación nos llene de ansiedad. Tenemos un Padre, no estamos solos. Y ahí es donde la verdad del Evangelio tiene como esa maravilla y eso que hace que tú digas, no, pero es lo mejor que me ha pasado. En saber que yo puedo vivir una vida diferente en Dios. Una vida en donde llega la preocupación, pero yo la llevo a Él e inmediatamente Él me inunda de su paz. Una vida en donde lo que al otro lo mata, a mí no. Una vida en donde a los demás tal vez
esa situación o eso que va a pasar los vuelve loco. A mí no. Y eso es lo que Dios quiere. Que con nuestro estilo de vida demos ejemplo a los demás de que con Él se puede ser diferente. Que con Él se puede tener una vida diferente. Y esto es algo que tiene que ser intencional. El vivir una vida sin preocupaciones depende mucho de mí. Depende de la valentía que yo tenga en saber descansar en Dios. Eso no es algo mágico. No es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Es algo que yo tengo que ser en primer lugar intencional. Yo tengo que querer descansar en Dios. Yo tengo que querer no vivir una vida llena de ansiedad y de preocupación, sino una vida de descanso. Y depende de mí apropiarme de la palabra, de lo que la Biblia me está diciendo, para poder experimentar esa vida inexplicable, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nadie la va a comprender. Pero yo tengo que buscar la manera de cada vez que viene algo que me preocupa, Dios, te lo entrego, te lo entrego, te lo entrego. Y ese ejercicio que va a comenzar con un esfuerzo, ¿verdad? Porque no va a ser tal vez tan fácil al inicio, porque no es tan sencillo, pero eso que va a comenzar como un esfuerzo, como un asunto de valentía, que a veces tal vez voy a entregarle a Dios la situación, pero tal vez me voy a quedar pensando y tengo que reaccionar y volver a llevarla. Va a llegar un momento en donde se va a convertir en nuestro estilo de vida. Y vamos a poder llegar a ser personas con ese nivel de fe tan grande que no importa lo que pase, podamos estar en calma. Yo admiro y yo aspiro a eso. Yo aspiro a ser una mujer de paz. Yo aspiro a ser una mujer que no importa lo que esté pasando alrededor, yo pueda estar tranquila. Yo sé si tú conoces gente así, que tienen una calma, y principalmente esa gente que son ancianas, ¿verdad? Que han conocido tanto a Dios. Tú ves que pasan muchas cosas y ellos están tranquilos, se está acabando el mundo y ellos tranquilos porque han experimentado la paz de Dios. Porque han experimentado, tal vez con muchos años de ejercicio, ¿verdad? Llegar a ese nivel en donde nada me preocupa, nada me estorba. Yo sé que mi Dios tiene el control. Y sabes, Job dijo una palabra interesante cuando perdió todo. Y es una palabra que es difícil, pero expresa un hombre que sabe confiar en Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso no lo dice todo el mundo. Eso lo dice una persona que sabe descansar en Dios. Que sabe muy bien que aunque es difícil el proceso, el momento, la situación, como tú dijiste, Él algo bueno va a sacar de ahí. Él tiene un plan aunque sea duro. Él tiene un plan aunque me duela. Y este mensaje es para mí. Yo lo he vivido y yo soy la primera que cuando hablo de esto, lo recibo. Porque necesitamos ejercitarnos y necesitamos poder llegar a ese nivel en donde nada nos preocupe. Pero para eso tenemos primero que ser, como dije, intencionales y comenzar desde hoy, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo, llevando toda ansiedad a Él, porque Él cuida de mí, y no afanándome por nada, sino presentando en oración todo lo que me preocupa, todo afán, para que entonces así esa paz guarde mi vida. Es un asunto que depende de mí, es un asunto que depende de ti. Y en la medida en la que lo ejercites, vas a poder experimentar una vida libre de preocupaciones y en descanso. Amén. En nuestro Dios. Amén. Felina, oremos por esta audiencia. Amén. Para que pueda entrar en la paz que sobrepasa. Amén. Vamos a orar para que entremos. Amén. Buen Dios, gracias. Tu palabra es fiel, verdadera, y yo creo en que si la ponemos en práctica, la creemos y la aceptamos por fe, ella va a causar impacto en nuestra vida y sobre todo se va a hacer realidad. Yo te pido, Dios del cielo, para que podamos, Señor, creer en tu palabra, aceptarla, entender que tú nos estás llamando a una vida libre de preocupaciones y que si tú nos estás llamando a esa vida es porque se puede. En ti podemos vivir una vida extraordinaria. En ti podemos vivir una vida llena de esa paz
que sobrepasa todo entendimiento y que para los demás tal vez no va a ser fácil de comprender, pero que es real, en ti es real. Danos la fuerza para llevar a ti toda preocupación y poder vivir esa vida libre de preocupaciones y en descanso en ti. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos a experimentar tu paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Poderoso tiempo hemos vivido en este lugar. Bendecimos tu vida, Felina. Amén. Gracias por regalarnos de tu tiempo para bendecir a estas vidas que nos escuchan. Y nada, le enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde casa. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también Felina García, muchas bendiciones para ti. Nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, como Excelencia Cristiana TV. Dios le bendiga y esto será hasta una próxima.